en esto hay un tema más de fondo, ¿verdad? Que podemos verlo y discutirlo. ¿Cuál es ese tema de fondo que está detrás de todo esto? Se ha dicho, y no lo ha negado el presidente de la República, que él podría, y esto fue a sugerencia de Claudio Alpizar en una nota de este señor periodista, politólogo, que dijo que al presidente de la República le interesaría formar parte en el 2026 de la Asamblea Legislativa. La ley no prohíbe eso. Él podría ser candidato si logra salvar dos condiciones. Primero, que renunciando los diputados por mayoría le den los votos para aceptar que se presente como diputado en alguno de los partidos, ¿verdad? En la multiplicidad de partidos que van a ser, porque si en la elección pasada hubo 25 partidos políticos, suponemos que en la próxima elección de 2026 las papeletas van a ser, yo calculo que no serán menos de 30, ¿verdad? Entonces, bueno, con respecto al tema del presidente de la República, digamos, no hay nada ilegal. Ningún otro presidente de la República lo ha hecho. Nunca un presidente ha renunciado para ser diputado hay consideraciones, ¿verdad? Consideraciones en el sentido de que el rango máximo que tiene un costarricense, que puede alcanzar un costarricense en política, es ser presidente. Rodrigo Chávez estaría, digamos, renunciando, ¿verdad? Estaría renunciando al cargo para optar por una diputación. Pero previo debe haber un permiso de la Asamblea Legislativa para que esa votación se realice. Muy bien. El otro tema, digamos, que me interesa ver del Tribunal Supremo de Elecciones, porque ha estado, digamos, en discusión en todos los países del mundo, ¿verdad? En donde hay elecciones democráticas, es el utilizar, digamos, la tecnología, y eso ahí estamos hablando del famoso voto. ¿Cómo vamos a votar? Si vamos a votar bajo la forma tradicional en que lo ha hecho el costarricense, ¿verdad? Bueno, eso ha variado desde entintar el dedo, ¿verdad? Que lo metíamos el dedo, el dedo gordo, como decimos, en un frasquito de tinta y lo poníamos con nuestra huella dactilar en la papeleta, en la persona, abajo en la casilla en blanco por la que queríamos votar, ¿verdad? Ok, esa era la forma de votar de Costa Rica durante larguísimos años. Luego hubo una evolución también muy práctica, muy pragmática, que fue poner lapiceros, ¿verdad? Y digamos, instrumentos, digamos, para escribir, ¿verdad? Lápiz yo creo que no es permitido. Lapicero, ¿verdad? Básicamente lapiceros, porque el lápiz se puede borrar. El lapicero no es que no se pueda borrar, pero bueno, ya significa realmente una actitud delictiva. Ok, entonces el lapicero, ¿verdad? Se marca en la casilla correspondiente al partido, ¿verdad? Por el que queremos votar para candidato presidencial, para diputado, y ok, se doblan y se colocan ahí en el recinto secreto. Esa ha sido la forma tradicional en que se quiere votar. Ya en estas elecciones municipales últimas se hizo el ejercicio del voto utilizando, digamos, tecnología, ¿verdad? Entonces es un proceso diferente. Se vota, digamos, utilizando
las computadoras, ¿verdad? Y entonces el voto electrónico, digamos, le ha planteado, digamos, vean ustedes en Estados Unidos, digamos, el presidente hoy día electo, Donald Trump, nunca aceptó, digamos, el voto electrónico, ¿verdad? Fue una queja permanente, digamos, de los 4 años que ha estado, digamos, haciendo oposición, y se ha dicho que, bueno, que fue un fraude consumado, ¿verdad? Lo cual es muy grave para una potencia como los Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, es decir, tiene una gran magnitud cuestionar, digamos, el voto, digamos, en un país ejemplo, llamémoslo así, de la democracia para el mundo, ¿verdad? Que se diga que el voto electrónico pues no recogió el sentir popular, y que por lo tanto él se sentía de que había sido víctima de un fraude electoral. Perfecto. Pero bueno, todo esto se agravó el 18 de junio del 2024 con las elecciones en Venezuela, ¿verdad? En donde evidentemente las encuestas previas y los sondeos y todo le daban, digamos, a la oposición el triunfo sobre el oficialismo, que era, digamos, el presidente Nicolás Maduro y su equipo, ¿verdad? Entonces, bueno, el día de las elecciones, yo las estuve viendo, evidentemente se da un resultado, digamos, adverso a lo que decían los sondeos y las encuestas, y a lo que esperaba pues una buena parte de la ciudadanía. Por lo que uno ve en tomas, ahí uno no puede concluir de que sea, digamos, todo el pueblo, pero sí hubo manifestaciones, hubo violencia, hubo muertos. Ese proceso aún sigue en cuestionamiento, y más bien ahora, el 10 de enero del 2025, en teoría, este señor Raimundo, que él acompañaba a María Corina Machado, bueno, no, más bien María Corina la acompañaba porque ella no llevaba ningún cargo. Él iba en representación, digamos, del partido de ella. Ok, el 10 de enero, en teoría, iría a Venezuela para recibir la investidura de presidente, lo cual entonces va de nuevo a atizar el conflicto, digamos, político en Venezuela. Y todo esto tiene que ver con el voto electrónico. ¿Por qué? Bueno, porque el voto electrónico fue, como ustedes saben, ese día, digamos, en el proceso de conteo, hubo unos momentos en que se suspende el conteo porque dicen que están sufriendo un hackeo, ¿verdad? Y ese hackeo se produce, digamos, lo que la oposición ha llamado el momento del fraude, ¿verdad? Entonces, todo eso, en verdad, que ha dado materia para pensar de que el voto electrónico no constituye, para un país electoralmente pequeño como Costa Rica, más o menos debemos andar como por 3 millones de votantes. Y generalmente los resultados electorales en Costa Rica, contados a mano, con una gran exactitud. Y eso también hay que decir la verdad. No podemos decir que siempre el perdedor, digamos, acepta así como de buena fe. No, siempre pues alguna duda deja en sus discursos de aceptación. Siempre, por ejemplo, en las elecciones pasadas, aparecieron unos votos en una escuela en Grecia, ¿verdad? Escondidos. En fin, siempre se han, digamos, casos, digamos, de pequeña magnitud, que no van a cambiar la totalidad del comportamiento de la población, siempre se han dado, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué, digamos, introducir
el voto electrónico, bueno, ese es un tema que, como hemos visto, le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones por ser el organismo máximo que define esto para Costa Rica, ¿verdad? Entonces, por ser un Tribunal Supremo, es una decisión que solo ellos pueden tener, ¿verdad? Pueden tomar. Y entonces el hecho de que ellos puedan tomar esa decisión ha estado, digamos, tomando cierto retardo toda vez que ha habido, digamos, protestas, digamos, ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Hacía muchos años que no habían protestas en el Tribunal Supremo de Elecciones. Recuérdense ustedes que la última gran protesta en Costa Rica por resultados electorales fue en 1948, que nos llevó a la guerra civil, ¿verdad? Eso está claro. Ahí sí hubo votos quemados. Se declara como presidente a Otilio Ulate. El presidente, el otro candidato opositor, Rafael Ángel Calderón Guardia, se opone, digamos, a ese nombramiento. No era el Tribunal Supremo de Elecciones, ni tenía el rango que tiene hoy día de Supremo, ¿verdad? Porque si no, no hubiera habido, digamos, mayor escaramuza. Pero bueno, y bueno, el pueblo se levanta en armas y viene la guerra civil del 48, ¿verdad? Y la raíz de todo esto fue un proceso electoral. Por eso es que estoy hablando de esto. Por eso es que estoy planteándoles de un poco cuáles son las funciones del Tribunal Supremo de Elecciones, porque para nosotros realmente la democracia, para el costarricense, la democracia tiene que ver mucho con su derecho al sufragio. Y puede ser que no lo ejerza, porque hemos visto que, digamos, la tasa de abstencionismo ha sido alta. Está votando aproximadamente entre un 60 y un 65% del padrón electoral. Eso no importa. Digamos, ese es otro tema que debemos ya luchar porque realmente la gente vote, ¿verdad? Y esté presente y sea responsable, porque es que es muy fácil no votar y después criticar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si usted no es votante, lo menos que puede hacer es, así como vio las elecciones de largo, ver cómo ejerce el presidente y su gabinete, digamos, la función. Entonces, digamos, ante altas tasas de abstencionismo, pues sí, es preocupante. Es un tema, pero es un tema aparte. Es un tema aparte que debe combatirse de otra forma, ¿verdad? Con educación cívica, educación ciudadana, mayor, digamos, exigencia a los partidos políticos, ¿verdad? En quienes presentan en sus papeletas, ¿verdad? Que realmente los candidatos y las candidatas sean atractivos y muevan. No, es que no es posible que en un país donde hay 30 partidos políticos haya un abstencionismo, digamos, de un 35%, ¿verdad? Es muy elevado. Y que al final, entre abstencionismo y votos en contra que tiene el que gana la elección, estamos hablando de que finalmente la mayoría es la que estaría casi que encabezando la papeleta, ¿verdad? Si usted suma, si 35% de la gente no vota, más los votos que tiene, digamos, el que pierde, de ahí hay algo ya extraño de decir que estamos viviendo en una democracia electoral, ¿verdad? Porque el presidente no tiene la mayoría de los votos. Y eso es un tema, digamos, que es importante siempre, digamos, sensibilizar, digamos, a la población. Pero esto no debe desviarnos del tema central que es el voto electrónico, ¿verdad? El voto electrónico es un voto tecnológico, es un voto manipulable. Por Dios, si nos hackean las cuentas de banco, si han entrado a los bancos, si han entrado a las instituciones públicas, no van a entrar, digamos, a un Tribunal Supremo de Elecciones
que no tiene, digamos, todo el aparato tecnológico, no tiene la protección debida. Todas las instituciones públicas de Costa Rica han sido vulnerables y este gobierno, recuerden, empezó con un hackeo generalizado de la institucionalidad, ¿verdad? Y dicen que notablemente el ministerio que más hackean es el Ministerio de Hacienda. Es decir, la gente que tiene que pagar altos impuestos puede pagar, digamos, a los hackers para que ataquen, ¿verdad? Entonces, igual, si nosotros queremos, digamos, mantener, digamos, nuestra democracia electoral, pareciera que el mensaje que tendríamos que darle a quienes toman esas decisiones en el Tribunal Supremo de Elecciones es que los costarricenses estamos contentos con el uso del lapicero para la votación, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Me